¿Cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Bajo el Álamo. Como siempre les digo, bajo este álamo que está acá, donde caen estas hojitas y nos generan un espacio muy tranquilo, relajado y fresco para conversar. Hoy día con una súper invitada. La verdad es que me da mucho gusto tenerla acá. Ya les voy a contar más en detalle y ella nos va a contar más en detalle a qué se dedica y cómo conecta todo esto con el liderazgo, ¿no? Pero sí les puedo contar que María José partió educando a nuestros niños, a los más chicos, y hoy día está trabajando con los adultos. Y vamos a hablar de eso, de ese tránsito y de lo que ha ido aprendiendo en ese camino. Contarles además que tengo una historia muy personal con la María José, porque ella fue la educadora de mi hija mayor, de Matilde, que curiosamente hoy día está estudiando educación Educación de de párvulo. párvulos. Así que quiero darle la bienvenida a María José Pérez, la José, la Jo. Muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola Guille, feliz de estar acá, muy emocionada y agradecida de tu invitación. Muy bien, pues yo también. Oye, antes de los cargos y de lo que hace hoy día, Muy bien. me gustaría saber de dónde viene tu vocación. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías vocación por la Mm. educación? Bueno, yo creo que nunca tuve otra vocación. O sea, como recuerdo de chica, así como con los peluches ordenados, como enseñándoles. Cuando di la prueba de actitud académica en esos En años, aquellos ¿cierto? años. En aquellos años, mi papá se enojó harto conmigo porque quedaba en psicología y yo solo postulé a educación parvularia. Y claro, mi papá quería como que viera como esta otra carrera y yo tenía tan claro que lo mío era la vocación, la primera infancia, siempre me iba a los patios con los niños más chiquititos, siempre me gustó, entonces nunca tuve otras opciones. De hecho, ya adulta ahora como que me he ido abriendo opciones, pero siempre fue una vocación muy fuerte y en la universidad claramente eso se profundizó y en mi vida laboral también. Qué bonito. Oye, hoy día partimos este episodio con una canción que se llama Lean on Me, de un tremendo cantante y compositor que se llama Bill Withers, y que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Como apóyate en mí. Y lo digo desde la experiencia propia, también como persona que se ha formado, que quienes nos ayudan a formarnos son en definitiva un pilar. Entonces me gustaría que me contaras un poco cómo fue esa etapa de tu de trabajo con niños, ¿no? Con párvulos, en las primeras edades, en las edades más tempranas, donde necesitamos más vínculos, más protección. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Súper. Bueno, mi primera experiencia fue en Servicio País. O sea, salí de la universidad y fue como Servicio País donde trabajé con jóvenes desocupados. Y eso me marcó mucho porque al tiro me abrió la cabeza. Entonces, como que fue como, estudié para Estuviste en el niños de sur, 0 a ¿no? 6 años Sí. en la gloriosa comuna de Ranquil, secano costero interior, Ajá. donde viví ahí un año, ¿cierto? Y fue mi primera experiencia, trabajar con jóvenes desocupados. Y luego de eso me fui a Chiloé a trabajar en Jardín sobre Ruedas, educación no convencional, porque también en el año 2002, cuando estaba haciendo servicio país, los únicos dos jardines sobre ruedas que quedaban en Chile, porque había sido una iniciativa Fundación Kellogg's de los años 90, Retorno a la Democracia, que habían hecho estos como furgones con material educativo para lugares lejanos, quedaban dos en Chile, uno en San Pedro de Atacama y otro en Chiloé. Ya, Entonces en extremo, extremo. me fui a Chiloé en busca de esa experiencia que la había visto en la universidad y que quería, hasta que lo logré. Y mi primera experiencia fue en Jardín sobre Ruedas, Ajá. trabajando en Pukeldón, en islas, desde Chiloé, hasta que se echó a perder el furgón, no había fondo, nos conseguimos una lancha y fue el primer jardín sobre islas. Ya. Trabajamos frente a Quellón, entre islas Cailín, Laitec y Coldita, y eso era desde llevar el balón de gas, la colación, ir con los papás, con una yunta bueye. Esos fueron mis primeros años como profesional. Entonces fue como de servicio país, jóvenes desocupados, pobreza, vulnerabilidad a Chiloé, otras situaciones diferentes de ruralidad, por ejemplo. Y eso eso me marcó muchísimo y en esa etapa también me formé como coach. Y también fue un piso, fue mi primer estudio post universidad, Claro, claro. post titulada. Y me marcó muchísimo también, como yo te diría, la música de fondo desde donde me muevo.
Y de ahí, claro, ahí estuve 5 años en Chiloé y llegué a Santiago y me fui a un colegio en el que estuve trabajando y ahí fui Sí, apoderado, ¿cierto? 12 claro. años, 12 años con niños. Fue loco porque llegué al colegio después de llevar 5 años egresada, 6 años, y nunca había estado en una sala convencional. Nunca había estado con niños de la misma edad, todos juntos. Siempre había estado como con niños de 6 meses a 6 años o con adultos recién egresados. Y fue una experiencia maravillosa. A mí la sala y toda mi experiencia, hasta el último día, que me acuerdo que además fue planificado, yo renuncié después de 12 años, entonces fui bien despedida, con mucho cariño. Me acuerdo mi último día de aula, como haberlo disfrutado como el primer día. O Qué sea, lindo. la magia de los niños, su energía contagiosa, la creatividad, es algo como que con lo que yo me he nutrido por décadas. Mm. Entonces, Qué bonito lo que nos cuenta, porque una historia es como una película, ¿no? Tú sí, podrías hacer po. un guión de una película con tu historia y de alguna forma refleja que educar no es solo enseñar, sino que es mucho más que eso, es ayudar a cambiar miradas. Sí, Y de alguna forma cuando te formaste como coach, me imagino que ese fue el foco, ¿no? sí, totalmente. Ayudar a mirar de una forma distinta lo que enfrentas. Ahora, hoy día que trabajas con adultos, la José, tú trabajas en la Universidad Católica de Villarrica en la formación de Ujú, adultos, eh, eres líder y de alguna forma fundadora de Aldea Autista, que ya te voy a pedir que ujú, nos cuentes acerca de ujú. eso. ¿Qué es lo distinto y qué es lo similar en la educación de adultos y en la educación de niños? Súper interesante. Bueno, yo trabajando con niños me dio un salto al vacío, porque era como que yo sentía que quería hacer otras cosas y sentía que era el minuto. Entonces como que renuncié y me fui a la universidad, a trabajar en la Universidad de Desarrollo, que le tengo un cariño gigante. Trabajé hartos años ahí. ¿Cuántos años tuviste? Estuve como 6 años en la Universidad del Desarrollo Ajá, haciendo docencia para futuras educadoras de párvulo, en claro. pedagogía en educación parvularia. Y en ese espacio trabajé como asesorando colegios también, paralelamente, y me fui al Ministerio de Educación, donde me tocó ahí como abrir el sistema de aseguramiento de la calidad en primera infancia y luego en jefatura de coordinación nacional. Y ahí fue como que también se me fueron abriendo mundos desde la docencia, desde el servicio público, eh, y como que no me imaginaba como que todo eso iba a pasar en pocos años, digamos. En 6 años estuvo pasando, luego de 12 años de sala, fueron pasando muchas cosas y muchos aprendizajes. Yo te diría que la diferencia de trabajar con adultos ya en la universidad, después trabajé también ahora y sigo en la Católica Campus Villarrica, que es la misma Universidad Católica, tiene solo un campus fuera de Santiago, que es el Ajá. Campus Villarrica. Partí con pregrado también a futura educadora, ahora no estoy con pregrado, ahora estoy solo en posgrado, pero la diferencia para mí es poca, ¿Sí? sinceramente, eso es lo loco, porque yo siento que planificar una experiencia de aprendizaje no es tan diferente de niños pequeños, niños grandes, tengo que tener muy claro el objetivo y sobre todo lo que quiero que ellos aprendan y ellos produzcan. Que no tiene que ver con lo que yo haga, tiene que ver con lo que el otro va a poder hacer con aquello que lo invito. Es muy bonito eso porque tiene que ver con movilizar Ujú, y con movilizar acciones, ¿no? Acciones en el otro. Y eso claro, tiene una conexión directa con lo que entendemos por liderazgo y que es lo que así nos es. reúne también en este podcast. Sí, y a mí me gusta mucho porque en este camino como el liderazgo, en donde me ha ido tocando sin buscar tanto como asumir ciertos liderazgos, he tenido también grandes modelos de líderes y siempre me acuerdo, a mí me hablan de liderazgo y yo digo, para mí es dejar que el otro aparezca. Y cuando yo tuve líderes que marcaron la diferencia en mí porque dejaban que yo apareciera y me acuerdo, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, me acuerdo estar en reuniones, yo recién llegada, no entendiendo nada, nunca habiendo estado en un sistema público y me presentaban y la María José va a explicar y ella sabe, y como ese espacio como que el otro te brindaba, era como, wow, Claro, la cancha que el otro te deja. como que el otro te abre el espacio. Claro. Y al poco tiempo me tocó a mí asumir esos espacios de liderazgo y para mí es muy importante, hoy día trabajo armando equipos docentes para diferentes diplomados, moviendo gente por la aldea autista, soy consultora asociada en SOCI, que trabaja también con primera infancia, desarrollo emocional, y cada vez que trabajo con equipos, para mí es muy importante dejar que el otro aparezca. Qué fascinante, José. Me encantaría Mm, tener más tiempo para que nos contaras de todo un poco, pero quiero que nos cuentes
específicamente del de autista. ¿Por qué Ya, razón? entendí. Porque tú fuiste haciendo un tránsito Sí, po. hacia el acompañamiento de personas con autismo y de Ujú, personas cuidadoras de ujú, personas con autismo y de sí. formadores de personas que cuidan a otros. Entonces, me gustaría que me ayudaras a entender qué es lo que hacen en Aldea Autista y contarnos un poquito de eso. Bueno, un temazo el de autista. El otro día conversando también yo te contaba que está proyectado para el 2040 que el 40% de la fuerza laboral en el mundo sea neurodivergente. Qué impresionante, ¿eh? Y son números importantes, Claro. significativos. El autismo llega a mi vida también desde la maternidad. Y eso hace un cambio significativo, pero no lo supe hasta hartos años después. Como psicopedagoga me formé y fui trabajando en esto y como que bueno, se fueron conjugando estos elementos y fui trabajando en el desarrollo primero de un curso de autismo Ajá. en la Católica. Luego ese curso se transformó porque tuvo mucha llegada, más de 2.000, 3.000 personas que se inscribían y que logramos formar. Armamos un diplomado desde el campus Villarrica de la Universidad Católica con un equipo profesional excelente. Y bueno, y esto fue tocándome cada vez más. Empecé a hacer coaching parental como coach, entonces dije, bueno, voy a empezar a trabajar con papás. Con Ahí papás de con niños papás y de niños personas autistas autistas. chiquititos, recién diagnosticados. Ujú. Luego, como que es que todo se ha ido dando como en forma muy orgánica. Luego también me pidieron apoyo para adultos. Entonces terminé haciendo coaching a personas adultas en su espacio de trabajo, junto a sus jefaturas y equipos muchas veces. Entonces fui como permeándome de esta mirada neuroafirmativa que es súper importante, porque cuando yo me inicio en esta experiencia, en esta formación, tenía una mirada más biomédica y como en el camino también fui tributando hacia una mirada que hoy día es muy fuerte, que es como el tronco de la aldea autista, que es la mirada neuroafirmativa, que entiende el autismo como una condición de vida Claro. vinculada a un neurodesarrollo atípico, ¿cierto? Que se escapa como de lo estándar o de la mayoría, con características particulares y también con riquezas particulares que hacen que estos cerebros de estas personas, que son cerca del 2% de la población mundial, son cerebros bien extraordinarios y que muchas de las razones por las cuales sufren aislamiento, exclusión, bullying, viven entre 15 y 20 años menos, tienen una ideación suicida que es 9 veces mayor a la neurotípica, y todos estos elementos significativos y tan conmovedores, ¿cierto? Tienen que ver no con su cerebro, sino con un entorno que no está sensibilizado Que no está y que no preparado tampoco, comprende la ¿no? Claro. diferencia. Oye, y en este camino, en este recorrido, en tu experiencia personal, Ujú. ¿con qué historias te has encontrado que hoy día pudieras compartir, que de alguna forma nos dejan aprendizaje? Ya sea de las Sí, sí, personas sí, autistas, po. de los Tengo un cuidadores. montón de historias, tengo un montón de historias. O sea, me acuerdo recibir en el colegio también chiquititos, por ejemplo, no hablantes, y cómo a través del acompañamiento, siempre de la documentación, del seguimiento, de identificar los patrones, los detalles, porque cuando hablamos de autismo hablamos de detalles. O sea, tenemos que Claro. documentar y mirar muy profundo. Ellos miran muy profundo, su cerebro mira mucho más profundo que los cerebros neurotípicos. Entonces siempre hay que mirar como más profundo. Me acuerdo chiquitos que tuvieron como un salto que los papás de repente todavía me mandan fotos, cómo están hoy día, cómo los recibí. Tengo historias súper marcadoras como situaciones complejas, por ejemplo, de situaciones de exclusión y bullying duro, que me ha tocado acompañar y abordar en equipos educativos también y junto a los papás también. Tengo historias también muy bonitas. Me acuerdo una vez que estábamos en estos coaching parental con un grupo de mamás Ujú. y llega, que era un espacio gratuito para mamás, se da en un lugar muy bonito en Villarrica que me invitaron, se llama Tremun, es un espacio como de acompañamiento a la neurodivergencia, donde hay un equipo profesional experto en el tema. Hacíamos coaching parental, entonces era como un desayunito y un día llega una mamá que siempre llevaba muchas cosas ricas porque tenía justamente un carrito para acompañar, como apoyar a su hijo, y llega y dice, yo no puedo
comer nada hoy día. Entonces, y las mamás decían, ¿pero por qué? Porque mi hijo no está comiendo, dejó de tomar leche, dejó de... Entonces, y yo decía, ¿qué habrá pasado? Como yo y mi poca experiencia, porque esto es gigante, entonces nunca me siento tan experta en este tema, siempre me siento como un aprendiz. Y las mamás, que eran varias mamás de niños chiquititos, le decían, ¿pero qué está comiendo? Entonces, no come nada. Entonces, pero bueno, a ver, ¿está tomando leche? Sí, pero ¿qué leche? Ya, no está tomando la leche de un cereal, Desde está la tomando la propia leche blanca. experiencia. La mamá, entonces la leche blanca. ¿Y está comiendo huevo? Sí, pero solamente la clara. Entonces las mamás dijeron, pero está con alimentación selectiva color blanco. Y mi hijo tuvo color verde y mi hijo... Y fue como, guau, esto lo había leído y fue como que llega esta mamá angustiadísima. Y entre esas mamás con experiencia se pudo lograr, y la mamá el otro día nos dice, oye, está comiendo 10 cosas, o sea, de no comer nada el día anterior y esa angustia, imagínate tu hijo chiquitito que no está comiendo, está comiendo 10 cosas, y cómo este aprendizaje construido conjuntamente. Claro, un aprendizaje colectivo, ¿no? Continuo. Otra experiencia muy bonita el año pasado, por ejemplo, que estábamos... me tocó acompañar a una mujer adulta maravillosa, brillante, que quiero mucho, que me tocó hacer coaching desde su centro, desde el espacio laboral. Se ofrece, porque hay organizaciones que están haciendo eso, que me encanta que la estén haciendo. Me tocó acompañarla y ella dudaba de su diagnóstico. Entonces fuimos viendo un poquito... Yo siempre muy respetuosa, ¿cierto? De, ok, está súper bien el espacio de duda, entonces fuimos conociendo, ¿no? Y después yo le cuento un poco que el autismo, y vamos como reconstruyendo su historia personal con esta historia también del autismo, de cómo son los cerebros atípicos en el autismo, cómo es el monotropismo, que los cerebros neurotípicos vivimos haciendo conexiones. El cerebro autista va mucho más profundo a un interés a la vez, particular, y claro. más particular, ¿cierto? Y fuimos viendo también la literalidad en el lenguaje, fuimos viendo ciertos elementos, y ella se fue como identificando, reconstruyendo, y de repente me acuerdo de una sesión, me dice, José, has creado un monstruo. Y me encantó porque ella transformó su realidad. Y te emociona. Me emociona. O sea, cada historia, así si tú me preguntas también de la Matilde, y de cada persona que pasa por mi vida, a mí me emociona profundamente. Y desde ahí te también ha marcado, ¿no? Me ha marcado una huellita. Totalmente, o sea, todos. Qué bonito. Todos los niños, todos los papás, bueno. Saludos para la Mati, que debe estar viendo este podcast. Saludos para la Mati y para la Emi. Oye, Jo, quería preguntarte con respecto al cuidador, al rol de cuidador. Que me imagino, sin tener la experiencia directa, pero me imagino que no debe ser fácil, ¿no? Sobre todo por lo que tú dices, porque vivimos en una sociedad que no conoce, no sabe, que está recién descubriendo la neurodivergencia. ¿Cómo es la experiencia del cuidador? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que te ha tocado ver a ti en relación a eso? Bueno, es súper difícil porque el cerebro neurotípico, y esto hay varios estudios, unos que he estado investigando recientes del año pasado en Inglaterra, por ejemplo, hicieron estudios de cuánto se demora un cerebro neurotípico en rechazar lo diferente. Y es menos de 30 segundos. O sea, como biológicamente estamos como seteados para rechazar lo diferente. Entonces, eso explica por qué tanto bullying, por qué tanta exclusión, por qué es tan difícil para las personas autistas vivir diferente, porque separan diferente. También. Y claro, y como que en el estudio detallaba muy claramente que esto antes de que abran la boca, o sea, ni siquiera contenido lingüístico. Incluso se sostiene aún sabiendo luego el diagnóstico. O sea, como que el cerebro rechaza lo diferente, y las personas autistas son diferentes. De hecho, Jim Sinclair, que es un divulgador autista, en el año 91, él decía, como en un discurso, que una de las primeras convenciones a la familia autista, decía, ser autista es igual que ser un extraterrestre que fue arrojado al planeta Tierra sin manual de instrucciones. Como que esa era su sensación de vivencia en primera persona de ser autista, así como decir, nadie me está diciendo cómo codifico todo el rato esta relación que tienen los neurotípicos de establecer conexiones, y que no tengo ese formato. Entonces, no es que yo esté mal o que yo esté fallado, sino que además el cerebro del resto está seteado para rechazarme, y además no tengo los códigos para entender desde tengo otra forma de cognición, tengo otra forma de interacción. No es que yo no interactúe o que no tenga empatía, sino, como dice Milton en la teoría de la doble empatía, tenemos empatías diferentes porque tenemos cerebros también que procesan la información de forma diferente. Entonces,
es súper fascinante ver, entender el cerebro autista. Para mí es una maravilla, pero también es súper duro ver lo difícil que es para una persona autista y para sus cuidadores, sus Claro. padres, ver esto, porque se ve desde chiquititos muchas veces, desde el colegio, y el rechazo no viene solo de los pares, también viene de los padres muchas veces. El año pasado me tocó acompañar a alguien también que tengo mucho cariño, que hubo una reunión de padres en un colegio en Santiago donde literalmente le dijeron llévate a tu hijo. Entonces, ¿cómo Qué vives duro, tú? qué difícil. Y sí, un niñito exquisito, inteligente, que sin duda desafíos, pero ¿cómo puede pasar eso hoy día en Chile? Sí, pues está pasando y todos los días. Entonces, y yo digo, bueno, para mí el tema de hacer clase, hacer los cursos cada vez que voy a hacer clases en los diplomados, tiene que ver con develar esta situación y decir que a cada una de las personas que toma el curso, que toma el diplomado, en sus comunidades escolares, eso va a dejar de ocurrir. Claro, y eso tiene que ver con liderazgo. De alguna forma, Claro que tú estás sí, asumiendo un rol que tiene que claro que ver con sí, movilizar un cambio. claro que ¿Cuál es sí. ese cambio? Es visibilizar y aceptar la diferencia y tener que dejar de trabajar la inclusión, porque cuando yo uso el término de incluir es porque existe el término de excluir. Claro, Y yo creo que tenemos que avanzar hacia la convivencia. Cuando hablamos de convivencia es cuando nos aceptamos unos a otros en la diferencia. Pero cuando hablamos de inclusión es porque te tengo que incluir. ¿Y quién soy claro. yo? Tú ¿Quién vienes de soy? afuera y te incluyen. Claro, ¿quién soy yo? Es decir, yo neurotípico te voy a incluir a ti, cerebro autista, para que ya te sientes junto a mí y hagamos como que voy a incluirte para que trabajes conmigo o para que seas amiguito de mi hijo. Si somos seres humanos y somos diferentes, entonces tenemos que aprender a convivir. Entonces, ¿cómo interpretas tú esta información? ¿Cómo la interpreto yo? ¿Cómo te sientes cómodo tú en este espacio? ¿Cómo me siento cómoda yo? Claro. ¿Cómo estás sintiendo tú la emoción? Es un cambio de Es un mirada cambio bien de profundo, paradigma, es sin duda. profundo. Claro. Y no es fácil. Y no es fácil, pero yo tengo la experiencia y de más de. Tengo la bendición de decir más de miles de alumnos a esta altura de mis cursos, de los cursos que hemos hecho a través de la Católica, más de 3.000 alumnos ya en varios años, de que la gente cuando entiende se moviliza. Pero es muy difícil movilizarte si tú no entiendes profundamente. Como que leyendo el párrafo de una noticia, por dura que sea, o sea, hace poquito vimos una familia en Australia que en el fondo mató a sus dos chiquititos con autismo severo y se Wow. suicidaron. Eso fue hace 2 meses y nos conmovió y salió en las redes en Chile y todo lado, pero el año pasado en Puerto Varas pasó lo mismo y no sé si nos movilizó tanto. Y eso pasa, como estas familias que dicen, no sé qué más hacer, no soy capaz de sostener. A propósito del peso del cuidador, hay situaciones, o sea, el autismo es un espectro, y como espectro hay veces en que los papás disfrutan mucho sus hijos y a veces que se les hace muy difícil el día a día. Entonces, no hay recetas en el autismo, siempre cada situación es particular y hay que entender la historia, el contexto, también el acceso a educación, el acceso a terapia, el acceso también socioeconómico, que es súper importante porque es caro hoy día Sostener. poder Claro. acompañarse también de acuerdo a los desafíos que cada persona presente. Entonces, es una situación que tiene como muchas aristas y que para abordarlo también tiene muchos temas de complejidad, pero yo creo que quien entiende y quien dedica un tiempo en comprender y en maravillarse también con este cerebro que es diferente y que muchas veces se dice, oh, este niñito problema, o en el fondo este niñito violento. El autismo no tiene violencia en sí, el autismo puro, cuando tiene que ver una concurrencia con un componente impulsivo. Por ejemplo, un tema que yo siempre recalco mucho en las clases, porque cuando dicen, oye, este niñito autista violento, y bueno, el autismo en sí, como neurotipo, no tiene un componente impulsivo. Pero sí muchas veces va en concurrencia con, por ejemplo, TDAH, que puede tener un componente impulsivo. No siempre lo tiene, pero que puede tener, o qué sé yo, otros tipos de condiciones que pudieran tenerlo. Entonces, como que metemos todo en el mismo saco, Claro. sin comprenderlo, lo juzgamos, porque los neurotípicos juzgamos todo, impresionante, y excluimos y aislamos, y la gente se muere antes, no por el autismo, sino que por sostener décadas de rechazo
y de estrés sostenido, estrés postraumático crónico. Claro, y sabemos hoy día cuánto el cortisol y el estrés afecta a diversas áreas del organismo. Oye, Entonces, Jo, y en esta búsqueda por entender al ser humano, porque lo que yo escucho es eso, ¿no? ujú. En tu rol de educadora, particularmente en el autismo, como coach, y este último tiempo en un nuevo mundo, ¿no? Que es el mundo de las constelaciones familiares, ¡Ay, que de alguna forma sí! tiene que ver Sí, también con sí. entender al ser humano desde lo más Desde profundo. hacia atrás, Cuéntanos claro. un poquito de eso. Uf, bueno, me encanta. Se te nota. Sí, es que siempre estoy estudiando. Eso es una cosa que me pasa permanente. O sea, siempre estoy estudiando y siento que todo va nutriendo. Y es muy chistoso cómo llegué a las constelaciones familiares, porque tengo una amiga, Sole, le mando saludos a la Sole López de Lería, que llegamos juntas a Pucón. Yo vivo hace 5 años en Pucón, y llegamos juntas en Pucón y nos quedamos como bien juntas y como que pasó un año y dijimos, oye, no hemos hecho ningún amigo nuevo, como que conocíamos ya gente, teníamos familiares, dijimos, ya conozcamos gente este año, pero haciendo algo, ella es psicóloga, también trabajamos juntas en Soki, somos, y en hartas cosas más, digamos, y dijimos, bueno, pero estudiemos algo y conozcamos gente como en ese espacio de estudio. Ya, pues entonces empezamos a buscar presencial, dijimos, presencial en Pucón, empezamos a buscar y encontramos así como diplomado en constelaciones familiares. Yo nunca había una constelación familiar, no tenía No idea lo sabía que lo que iba, no era, tenía claro. idea lo que iba. Y dijimos ya como que ya, metámonos en esto y fue, boom, se me abrió un mundo bueno, y ahí viene todo, y tú sabes, ¿cierto? Como psicólogo, cómo nace esto desde la mirada sistémica y también desde la mirada junguiana, que tiene todo un tema ahí de Claro. identificar como los complejos y cómo vamos replicando y Súper interesante, repitiendo sí. como patrones Mm. que muchas veces no traemos desde esta historia, sino que vienen desde nuestros ancestros. ¿Y qué has descubierto? ¿Qué has descubierto ahí? Mira, una de las cosas más lindas que he descubierto en las constelaciones, una y otra vez, que la vida siempre juega a nuestro favor. Como que en las constelaciones se eligen representantes para, en el fondo, el motivo de consulta que trae la persona, el consultante, ¿cierto? Ya sea, no sé, un dolor, una pérdida, una separación, un quiebre, da lo mismo. Y se representan y siempre se puede buscar recursos, ya que en el fondo un apoyo, sí. Cuando sale la vida de la persona, es muy potente el poder con el que sale, la benevolencia, la alegría, la sabiduría de la vida. Y da lo mismo en la constelación, lo ruda que sea, hay constelaciones muy rudas, eh, lo difícil de personas, por ejemplo, con enfermedades graves o con situaciones traumáticas tremendas, cuando sale su vida, sale un representante lleno de sabiduría que Mm. siempre juega a su favor. Entonces, para mí ha sido muy bello entender eso y bueno, lo ocupo todo el rato. O sea, como que de repente una situación compleja, yo digo, bueno, no lo estoy viendo, no lo estoy entendiendo, pero sé que la En vida tu está vida. jugando a Lo mi estás favor. aplicando a tu Y en la vida. tuya también. Sí. Sí. Oye, ¿y qué de esto has podido trasvasijar hacia el mundo del autismo y tu rol como formadora, educadora? Yo creo que lo principal para mí, las heridas junguianas, como los complejos junguianos, como identificar, porque en el proceso formativo, yo estudié con Rodrigo Agar en la Escuela Farfala, que la recomiendo porque es muy buena, realmente como tremendo, te hace abordar como tus heridas, tus complejos, y mirarlos en ti, para poder entender que todos tenemos esta herida y que no es que las vayamos a dejar de tener, sino que las vamos trabajando. Entonces, eso me ayuda a entender la mía primero. O sea, yo tengo una herida de abandono porque mi papá era marino, entonces desde chiquita siempre se iba, entonces tengo una súper herida de abandono, entonces puedo entender, ponte tú, por qué me dolía cada vez que algo se terminaba en mi vida. Y me dolía, y como que por más que me trabajara, después me pasaba de nuevo, me volvía a doler y me volvía a doler. Entonces, al entender profundamente mi herida, puedo entender que cada cual trae su herida. Entonces, cuando muchas veces la herida que trae la persona, los ciudadanos autistas, es una herida de rechazo fuerte, porque es real. Entonces, ¿cómo se habita desde esa herida? El respeto con el que uno aborda, que eso siempre duele. Entonces, no voy a llegar a decir, mira, esto se va a acabar, o vamos a resolver esto perfecto, esto. Claro. No, porque es real. Entonces, yo creo que honrar
honrar la herida, como te podría decir, como que, y tratar con mucho respeto desde ahí al ser humano que se para enfrente, sea quien sea. Oye, Jo, bueno, tenemos poco tiempo más y yo tengo muchas ganas de seguir conversando, pero te tengo un regalito. Mira, sí, ¿Verdad? te tengo un regalo, Sí, lo que esto que veo. está acá y que tiene una música además, que yo sé que te gusta mucho esa canción. Sí. Quienes nos están escuchando y nos están viendo, también están viendo esta imagen en Ay, este esta imagen es momento. tremenda. Cuéntanos un poquito de eso. Es una carta del Es una carta de 8 8. del tarot del 8 Ujú. que se llama la amigabilidad. Sí. Te la regalé una vez. Me la regalaste en un momento muy Muy importante y muy lindo importante, de mi sí. vida, sí. Es una carta muy linda, fue mi parte de matrimonio. Y me gusta mucho porque habla de lo que es el amor maduro. Y el amor maduro no es este amor en que tú te cuentas este como rollo en que voy a dejar todo por el otro, sino que son dos árboles independientes, cada uno con su historia, con sus raíces, ¿cierto? Con su follaje, pero que se encuentran en este follaje que se entremezcla con sus Y colores. abajo también, ¿no? Y en Y las en sus raíces raíces. también. Y en las Mm. raíces que se mezclan a medida que crecen y en estas hojitas que caen y que van gestando esta tierra que también se va transformando. Entonces, es una carta que habla del amor, habla del compromiso y habla también de la autonomía, que uno nunca debe desaparecer en torno al otro, sino que debe nutrirse con los otros. Y yo creo que para mí es vital, porque yo trabajo con muchas personas y siempre siento que me voy nutriendo con estos otros arbolitos que van apareciendo como junto a mí y que nunca se transforman en mi árbol porque yo tengo el mío, pero que siempre nos vamos encontrando nuestras ramitas, la hoja y el follaje. Y Como este que está acá, ¿no? como este Como las árbol hojitas que tuyo, caen. sin duda. Oye, Jo, bueno, ya estamos terminando, pero me gustaría que nos dejaras un mensaje para quienes están, sobre todo para quienes están hoy día viviendo situaciones que tienen que ver con em, cambiar paradigmas, con cambiar formas de pensar. Desde tu experiencia, desde todo lo que has vivido, desde toda tu Mm, formación, ¿qué nos podrías decir o qué les podrías decir a ellos que hoy día nos están escuchando y nos mm. están viendo? Bueno, yo creo que hoy día también con todo lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Sí, Porque además también estamos enfrentando una etapa histórica que no podemos no abordarla, o sea, la incertidumbre, la violencia que hoy día estamos viviendo, estamos viendo en los medios, como que yo creo que primero el volver a uno, así como mensaje, como siempre, como toma conciencia de tu presente aquí y ahora, o sea, toma conciencia, respira, algo tan simple como poner las plantas, los pies en el suelo, claro. sea el suelo que esté, y como, porque o si no nos vamos en la situación, en cualquier sea tu problema, ¿cierto? Cualquiera sea, yo puedo pensar en mi jefe, o no sé, o que tengo una inundación en mi casa, o que tengo miedo que me pueda pasar, o que me puedan rechazar de nuevo en el colegio, o que pueda mi hijo volver a pasarlo mal, o que vayan a hacer bullying. O sea la situación que sea, cuando yo digo, ok, para y vuelve al aquí y a la hora, siempre me estoy conectando con algo que me ayuda y que lo hice Cartole, ¿cierto? Hice como el instante presente que dice, yo siempre puedo soportar el presente. Cuando yo no vivo en el presente y me voy hacia el rollo, es casi insostenible. O sea, el miedo a que una enfermedad me mate, el miedo a que mi hijo siga sufriendo, eso es prácticamente insostenible, pero el instante presente siempre es sostenible, Qué porque si no, no importante. estaría vivo. Ujú. Entonces, cuando a mí me pasa, hace poco se me fue mi hijo a vivir fuera. Claro. Mi hijo mayor se fue a la universidad y como yo vi un poco se fue a vivir a Temuco y fue muy fuerte para mí. Entonces como que ese minuto de dolor real yo decía, ¿cómo lo vivo? Y digo, ¿cómo voy a poner en práctica todo lo que enseño a toda esta gente, a los diplomados y todo? Y fue como que lo trabajé muy en serio, esto de decir, ok, esto me duele un montón, pero ahora lo puedo soportar. Ahora lo puedo soportar y voy a respirar y voy a caminar un rato y sí, po. Y entonces y ahí uno ve cómo transita el dolor, pero no engancha con el sufrimiento, porque el sufrimiento es el rollo que yo me cuento del dolor que estoy viviendo. Entonces, el instante presente, el aquí y el ahora, nos ayuda a transitar lo difícil. Muchas gracias, José. Muchas gracias por ese mensaje que la verdad es que es muy profundo, que nos Sí. hace
distinguir que la emoción es lo que nos mueve más que lo que tenemos en la cabeza, que muchas veces nos enreda. Así que muchas gracias a quienes nos ven y nos escuchan hoy. Y nos vamos con esta canción, Lean on Me, apóyate en mí. Y yo creo que es un reflejo de lo que ha sido hasta ahora tu historia, porque viene mucho más para adelante, ¿no? Sí. Muchas gracias. Juntos. Eso. Sí, po. Gracias.